A la Argentina. Vamos a seguir pensando la economía con el economista Federico Furias. Y muchísimas gracias, Federico, por estar aquí, director de estudio EcoGo, experto en macroeconomía y finanzas globales. Federico, hoy en día, bueno, hay una tensa calma, un dólar que recién contaba Silvia Estanque aumentó $1 el dólar oficial respecto del último viernes. Diríamos que se ha controlado el riesgo de, por ejemplo, hiperinflación o el riesgo de una escalada del dólar incontrolable, de una velocidad inquietante. Bueno, el gobierno tomó medidas que tienen un costo político muy importante, ¿no? Recordemos que después de las PASO y con ese cambio en las expectativas, Sí. el Banco Central tenía un drenaje de reservas por 3 vías. Salían reservas porque no podía hacer frente a los compromisos de deuda, con el riesgo país en 2.000 puntos básicos, no tenía financiamiento ni en el mercado internacional ni en el local y tenía compromiso de deuda. Por eso hizo ese reperfilamiento, esa extensión de plazos y bajó esa sangría de reservas. Por otro lado, había salida de reservas porque la gente se dolarizaba. Entonces el Banco Central vendía y vendía dólares para tratar de calmar eso. Con los controles, ahí también tapó un poquito ese agujero. Y el otro drenaje era la salida de depósitos en dólares, ¿no? Recordemos que de las PASO para acá salieron casi el 35% de los depósitos en dólares, 10.000 millones de dólares. Eso, digamos, con un Banco Central que mostró liquidez, digamos, porque es un sistema financiero muy líquido, a diferencia del 2001. La mitad de los depósitos estaban encajados en el Banco Central antes de la corrida, ahora el 35%, además los bancos tienen liquidez. Además están prestados a empresas que ganan en dólares, no hay descalce de moneda. Eso también moderó bastante, hubo un pico de 1.000 millones de dólares en un día, hace 2 semanas aproximadamente, ahora está en la zona por debajo de los 100 millones de dólares por día, es decir, moderó bastante la salida de depósitos, con lo cual, en el medio de la incertidumbre política, con estas medidas que tuvieron un costo importante, que es el reperfilamiento y este control de capitales, los límites a la compra de dólares, se moderó bastante, con un costo político muy importante. Político a la identidad del gobierno, de alguna manera. Exactamente. Ahora, lo que nos aleja del riesgo de la hiperinflación, el fantasma del 89, es cuando el Banco Central se queda sin reservas y cuando el Banco Central tiene que enchufar la maquinita, emitir pesos para financiar el déficit fiscal. Eso es lo que está contenido. Porque el Banco Central tiene reservas, está perdiendo, pero con este costo político está moderando. Y que el Banco Central no prenda la maquinita para financiar déficit fiscal porque no hay financiamiento en el mercado. Y ese es un riesgo, el financiamiento monetario. Ahora, el tema de la base monetaria que se decidió en los últimos días en relación a 2 meses, flexibilizarla. ¿Cómo impacta en este riesgo de hiperinflación? ¿Cómo juega? Tiene que ver con eso, ¿no? Porque estás en un contexto donde noviembre y diciembre hay una brecha fiscal, un agujero fiscal que hay que financiar. Ahí se concentra el grueso. Y ahí tenés casi el grueso que pueden ser 200.000 millones de pesos, donde se concentra el grueso del agujero fiscal, por más que en los primeros meses tuviste superávit fiscal. El problema es que no tenés mercado para financiar esos pesos y que está en riesgo el desembolso del Fondo Monetario Internacional. Entonces, si bien con el reperfilamiento los dólares están, digamos, más o menos abastecido el programa financiero de dólares, no el de pesos, con riesgo país en 2.000 puntos básicos y sin posibilidad de refinanciar el mercado local, puede haber alguna presión para que el Banco Central tenga que emitir y financiar finalmente esa brecha de pesos. Lo de ampliar la base monetaria implica que el Banco Central puede llegar a emitir. Digamos, es una señal que hay que monitorear. Claramente que en ese contexto el Banco Central relaja las metas de base monetaria. Además, porque digamos estás en un contexto donde, como la inflación se acelera, el ajuste monetario sería mucho más fuerte si el Banco Central no relaja. Por otro lado, tenés el problema que el Tesoro va a necesitar pesos. Entonces, estás en ese contexto. El problema es que la demanda de dinero está por el piso. Nadie quiere pesos, todos quieren dólares. Entonces, ahí tenemos el riesgo de que el tipo de cambio tenga una escalada o que la brecha tenga otra escalada si el Banco Central tiene que monetizar más, porque el Tesoro no puede financiar ese agujero fiscal que se le concentra en noviembre-diciembre. El otro riesgo es que los depósitos en pesos, que vienen muy sostenidos, se empiecen a dolarizar. Entonces ahí los bancos tendrían menos liquidez para ir a las LELIQs, estos papeles que coloca el Banco Central para mantener la base monetaria controlado. Y ese es el otro riesgo que hay que monitorear junto con la brecha de pesos que se le junta al Tesoro al final del año. Federico, está siempre esta cuestión de cómo se produce la inflación, si es un tema monetario o no. Hay quienes cuestionan las decisiones del Banco Central en el sentido de que pensó que la inflación era un tema de tipo de cambio, en la medida en que el dólar
sube, ese precio se traslada a los costos de los productos en el supermercado. Y hay quienes sostienen que en realidad el dólar es un producto más que recibe la ola de decisiones mal tomadas. ¿Cómo lo ves vos? Claramente que la inflación es un fenómeno monetario, ¿no? De hecho, básicamente te diría que Argentina tiene una inflación estructural por años y años de inconsistencia monetaria y fiscal. Un déficit fiscal que a veces se financió con maquinita o a veces con deuda. Esa deuda es en dólares, termina mal y termina con un salto en el tipo de cambio que acelera la inflación. Ahora, eso no significa que porque cortás la emisión monetaria se acaba la inflación. Porque justamente por años y años de inconsistencia monetaria, fiscal y licuaciones, la economía argentina tiene una inercia inflacionaria muy fuerte. Se traslada inflación pasada hacia el futuro automáticamente, por la propia, digamos, tratar de, digamos, el sector privado trata de cuidarse, de protegerse ante un salto inflacionario, un salto en el tipo de cambio, entonces se traslada inflación pasada al futuro. Lo vemos en las paritarias. La paritaria que trata de recomponer lo que se perdió a partir de la inflación pasada, sin importar la meta o la expectativa hacia adelante. Y además es una economía indexada. La mitad del gasto público de la nación está indexada por ley, jubilaciones, por ley a la inflación pasada. Con lo cual, la inercia y la indexación hace que sea todo mucho más difícil. Y además, es una economía que piensa en dólares. Como no tenemos moneda, el referente para formación de precios, para el ahorro doméstico, es el dólar. Con lo cual, cuando el dólar salta, enseguida se traslada a precios. Y estamos en un contexto donde la demanda de dinero está por el piso, no hay credibilidad y eso hace que cualquier shock de tipo de cambio enseguida se traslada a precios. Federico, otra discusión que volvió, otro tema que se instaló también en los últimos días, últimas semanas, es si hay que dolarizar la economía, como en los 90. ¿Cómo lo ves vos? Bueno, esa sería la forma de tratar de romper este mecanismo de inercia e indexación con algo extremo, dolarización. El problema es que la dolarización no te resuelve los problemas estructurales de competitividad, no te resuelve el problema del déficit fiscal, no te resuelve rápidamente la inercia inflacionaria. Podés dolarizar y tener una inflación por inercia que te come, digamos, competitividad y te genera un problema. Dejás de tener política monetaria anticíclica. Digamos, que ese es un problema muy fuerte y queda tu ciclo económico muy asociado al ciclo externo. A lo que pase con tu balanza comercial y tu balance financiero. Entran capitales, podés, digamos, dar aire a la economía, salen capitales, se vuelve muy recesivo. Lo mismo si tenés más exportaciones que importaciones, hay dólares, le das aire a la economía, si tenés déficit de cuenta corriente, se contrae mucho más. Entonces los ciclos son mucho más fuertes y ese es el problema. Ahora, cuando venimos de una historia de no tener, de no hacer lo que hay que hacer, consistencia monetaria y fiscal, una tasa de interés que remunere el ahorro y que compense la inflación esperada y algo más, bueno, no tenemos moneda, la demanda de dinero se cae y tampoco hay margen para hacer política monetaria. ¿Qué pasaría si hoy el Banco Central o la próxima gestión dice hago emisión monetaria para financiar gasto público? ¿Tendría efectos reales en la economía? No, sería rápidamente a dólar y a inflación. Entonces, el costo de no tener una moneda es que tampoco terminamos teniendo una política monetaria anticíclica. Las declaraciones del candidato Alberto Fernández y de sus economistas, las que se han, digamos, las que se han ido conociendo a cuentagotas en relación a las posibilidades de un cierto plan económico, si gana finalmente la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo te suenan a vos? Mirá, por ejemplo, poner plata en el bolsillo de la gente. Digamos, es muy heterogéneo lo que hay hasta ahora, ¿no? También, pero para ponerle plata en el bolsillo a la gente y que la economía despegue, la economía argentina necesita generar dólares y credibilidad. Si no, no hay forma. Por la forma en la que llega la economía y por la estructura de la economía argentina, que para que el salario le gane en inflación y para financiar un aumento en el consumo, que requiere de importaciones, se necesita, primero decime cómo generás dólares. Y nuestro nivel de exportaciones todavía no está preparado para financiar eso. Con lo cual vas a necesitar reabrir el mercado de capitales para poder contener el dólar. La forma en la que llega la economía en 2020 no te da margen para hacer populismo y salir ilesos. No le vas a poder dar a la maquinita para financiar gasto público. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque justamente las expectativas de inflación llegan muy golpeadas. La inercia inflacionaria es muy fuerte.
¿Se puede generar una hiperinflación a partir de eso? Bueno, la hiperinflación aparece si el Banco Central se llega a quedar sin reservas y si el Banco Central prende la maquinita. Ahí aparece el riesgo de hiper, que todavía está contenido esos dos riesgos. Pero claramente va a depender de cómo sea la transición. Tampoco van a haber reservas de sobra para financiarse. Tampoco se pueden aumentar impuestos, porque hay que bajar impuestos y hay que bajar gasto público, con lo cual la forma en la que llega la economía deja restricciones muy fuertes. Para ponerle plata en el bolsillo a la gente, vas a tener que tener un programa fiscal, un programa monetario y un programa financiero consistente. No tenés forma de generar credibilidad si no manejás una trayectoria para ir a un superávit fiscal antes de intereses. Y ahí vas a tener que ver cómo resolvés que la mitad del gasto público indexa por ley a la inflación pasada. Federico, la idea de que se pueda generar un 1.5 de déficit fiscal para mover la economía, ¿cómo lo ves? Que también es una de las declaraciones que se han conocido. El problema es cómo lo vas a financiar. El déficit fiscal deja de ser expansivo cuando tenés un riesgo país en 2.000 puntos básicos, cuando no te creen, cuando tenés una tasa de interés en 85% para calmar el tipo de cambio y cuando no tenés margen para monetizar, porque enseguida se te va a dólar e inflación. Entonces ahí pasa a ser contractivo el efecto de mediano plazo. Por eso, por la forma en que llega la economía, yo creo que Alberto Fernández, en caso que sea Alberto Fernández o quien sea, digamos, tienen que armar un plan económico que tenga consistencia. ¿Cómo va a llegar al superávit fiscal con la mitad del gasto público que indexa por ley al pasado? ¿Cómo manejás el programa monetario con una economía que va a llegar con una inercia inflacionaria muy fuerte? Necesitas consistencia monetaria y fiscal, pero además un plan de estabilización que coordine expectativas. El programa financiero, ¿qué vas a hacer con la deuda? Eso es clave, porque la reestructuración no puede ser, dados los fundamentos de la economía, y si querés salir creciendo rápido, no puedes hacer una reestructuración con una quita muy fuerte, porque eso te dejaría fuera del mercado mucho tiempo y no tendrías dólares para ponerle en el bolsillo a la gente. Ahora, el reperfilamiento que se anunció en este gobierno todavía no ha llegado al Congreso y parece, bueno, cada vez más difícil que eso suceda, o parece muy claro que se va postergando. ¿Qué haría? ¿Cómo se llega a octubre con esto que se patea hacia adelante o a diciembre en un eventual gobierno? ¿Qué se hace si no se aprueba todavía en el Congreso? Sí, yo creo que, digamos, dado como están el equilibrio político, los incentivos están muy alineados, complicados, ¿no? Porque Alberto Fernández no tiene muchos incentivos a dar definiciones, porque tiene que ganar una elección todavía. Con lo cual pienso que eso va a estar frisado hasta después de las elecciones. Pero vos lo señalabas como un elemento importante de contención a la situación decidida por el gobierno, pero todavía no se ha concretado, ¿no? No, y se va a postergar para después de las elecciones. Con lo cual, en la transición, digamos, va a ser muy clave la dinámica de los depósitos, cómo se financie la brecha fiscal noviembre-diciembre. Eso probablemente fuerza alguna monetización del Banco Central y puede tener algún impacto en tipo de cambio y en la brecha. Entonces, el principal problema que va a tener que resolver la próxima administración es primero cómo moderar la inercia inflacionaria, cómo evitar que esto se espiralice. Donde ahí necesitas forzadamente un plan monetario y fiscal consistente, no solamente eso, sino un plan de estabilización y cómo manejás las reformas estructurales en términos de la indexación de la jubilación a la inflación pasada, cómo generás competitividad, que tenés que bajar gasto público para bajar impuestos. Ahora, Federico, vos mencionaste varias veces la palabra confianza y credibilidad, ¿no? También esta cosa de la psicología de la economía, cuando se instala el tema, más allá de las decisiones técnicas, hay un elemento social, psicológico. ¿Cómo hace un gobierno, ¿no?, el actual, si continúa, o una nueva gestión, para generar confianza y credibilidad con la dificultad del entramado de todas estas variables? Bueno, sí, es muy difícil porque venís de golpe tras golpe, ¿no? Producto de una herencia complicada, las fallas económicas de este gobierno, los controles de capitales, el reperfilamiento de la deuda, son todos golpes muy duros. Los bonos están en paridad de 45%, digamos, te están priceando reestructuración cerca del default. Y del lado del Frente de Todos, bueno, vimos el cimbronazo post-paso que también tuvo que ver con una percepción de riesgo. Una percepción de riesgo porque te cambió la expectativa hacia adelante con una economía que estaba muy vulnerable. Entonces, yo creo que vas a tener que sobrereaccionar. La próxima gestión va a tener que sobrereaccionar. Va a tener que manejar dos pujas complicadas. Primero, cómo resuelve el tema social y cómo se piensa para que la economía se ponga en marcha
y empezar a recuperar el poder adquisitivo del salario. Sí. Pero también necesitas que para que eso sea sostenible necesitas dólares. Entonces necesitas también darle confianza al mercado. Para que te presten. Para que te preste. ¿Qué señales escucha el mercado para otorgarle confianza a una gestión? Yo creo que es un poco Hoy, esto. en este contexto difícil, ¿no? Yo te diría que hasta que no se resuelvan las elecciones y el riesgo político es muy difícil dar confianza. El gobierno no tiene las herramientas después del resultado rotundo, porque el mercado está pensando qué pasa en 2020 hacia adelante y le pone las fichas a Alberto Fernández. Entonces, son pocas las herramientas que tiene el gobierno. Y Alberto Fernández no tiene los incentivos para despejar eso antes de las elecciones. Es una especie de equilibrio de Nash no cooperativo donde no están los incentivos bien alineados. Post elecciones, para generar y reabrir el mercado, dado que el programa financiero no es muy complicado. Tenés 30.000 millones de dólares, el grueso está en pesos, en dólares son 12.000 millones de dólares. El problema son las letras de corto plazo, pero es dar un programa... Porque hay que pagarlas, es decir, hay que pagar los intereses. Exactamente. El problema es hacer un programa fiscal, monetario y financiero consistente. Empezar con eso. Con eso y tener cintura política para manejar las demandas sociales, las paritarias, porque claramente para que para que sea exitosa la macroeconomía y no falle y no tengas una escalada en la inflación, necesitas que el próximo año el tipo de cambio se mueva por detrás del salario, de la inflación y de las tarifas. Y para hacer eso por las buenas, necesitas generar confianza en el mercado, bajar el riesgo país, y eso solamente lo vas a poder hacer con consistencia macro y alguna agenda de reforma estructural pendiente. Paradójicamente, Alberto Fernández puede tener más colchón político para hacer eso. Lo que es difícil es, bueno, pero ¿cuál va a ser la condición inicial de partida? ¿Con cuántas reservas va a arrancar el Banco Central de la próxima gestión? Que eso va a estar asociado a esta dinámica que tenemos hasta noviembre y diciembre con los riesgos. ¿Hay previsiones acerca de la cantidad de reservas que van a llegar a diciembre? Hoy el Banco Central tiene reservas líquidas, libre de todo, 13.500 millones de dólares. Además tiene 7.200 millones de dólares del primer desembolso del fondo que se hizo para fortalecer reservas. En el 89 el Banco Central tenía, en el caldo de la hiper, quedó con 200, 300 millones de dólares. Pero fíjate la diferencia. Y el sistema financiero es líquido y no tiene descalce de moneda. Por eso es importante mantener la estabilidad de las reservas. Se moderó muchísimo la salida de depósitos en dólares. Pero claramente el escenario político es complicado hasta octubre, noviembre. Tenés una brecha fiscal que probablemente fuerza alguna monetización del Banco Central. Y hay que monitorear los depósitos en pesos que por ahora están estabilizados, pero ahí tenés otro factor de riesgo que es el espejo de las LELIQs. En este escenario económico atravesado por la percepción, la confianza, la credibilidad, esta dimensión psicológica social, el consenso político entre el futuro gobierno y lo que resulte de la oposición, lo que se convierta en oposición a partir de las elecciones de octubre, ¿es clave para la confianza que tienen los inversores, los mercados, aquella fuente de dólares? Totalmente, totalmente, porque en 2020 vas a tener que necesitar pasar por el Congreso leyes que necesitas para poder hacer viable la consistencia macro, la confianza del mercado, ¿no? El tema de reformas estructurales, con lo cual va a ser muy importante la alianza. El próximo gobierno arranca con una ventaja dentro de este panorama difícil. Tiene colchón cambiario. El tipo de cambio real en Argentina, comercial, es alto. Tenemos superávit comercial ya. Porque se desplomaron las importaciones, porque el salto del tipo de cambio genera recesión y licuación del poder adquisitivo. Pero el tipo de cambio ajustado por inflación hoy es el doble que el de diciembre de 2001. 85% más alto que el de noviembre de 2015. Eso le va a dar cierto aire y además el costo político de los controles de capitales y la obligación de exportadores a liquidar ya se hizo. Entonces, apalancado en eso, si hace la consistencia bajo un programa con el fondo, porque es clave que se siga dentro de un programa con el fondo, con los cambios que se le puedan hacer. Pero el paraguas del fondo va a ser muy importante al principio de la próxima gestión. No, es decir, un gobierno como el que plantea una gestión como la de Alberto Fernández, que plantea una distancia mayor respecto del FMI y duras críticas al FMI, no tiene muchas chances en realidad de desprenderse de ese acuerdo. Yo creo que no, por la forma en la que llega la economía. Creo que, digamos, en la previa de las elecciones podemos escuchar eso, pero creo que Alberto Fernández va a tener todos los incentivos. Estábamos hablando de Alberto Fernández, pero el próximo gobierno, el que sea, por la forma en la que llega la economía, que vas a necesitar dólares, que tenés que generar confianza y que no tengas al mercado
No lo vas a tener disponible al principio porque hay que resolver el tema de la deuda, hay que demostrar confianza para bajar el riesgo país. Vas a necesitar el paraguas del Fondo Monetario Internacional. Bueno, restricciones complicadísimas para Argentina. La Argentina que 2019 que se termina en pocos meses, pero 2020 también muy condicionada. Muchísimas gracias, Federico Furiase, por estas aclaraciones y precisiones. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y después tema marchas y tomas versus aprender matemática, que es lo que forma a los alumnos en la escuela.